Me ha dicho el colegio que disculpe, que los miembros de la junta directiva estaban con una agenda muy apretada, entonces me presento yo solita, ¿vale? Soy Marian Roig, ya me conocéis alguna y alguno de vosotros, que bueno, tengo seguidores. Entonces, vamos a hablar esta tarde sobre los secretos familiares. Como le he dicho a vuestras compañeras que han llegado antes, si queréis coger el correo, si alguien tiene interés, luego le envío la conferencia y así no estáis todo el rato copiando. Pero está bien que si tenéis alguna pregunta, pues bueno, lo apuntéis para que luego podamos hacer un poco de coloquio. Antes de empezar, pues nada, quisiera recordar hoy en el Día de la Mujer a todas las mujeres que lucharon por la igualdad y que nosotras hemos podido recibir su legado, ¿no? Y también a los compañeros que siempre nos han apoyado y han estado con nosotras. Y bueno, no me voy a enrollar con mi currículum, da igual, lo ponía en la conferencia. Simplemente voy a pasar a hablar de un tema que yo creo que es apasionante, los secretos de familia. El recorrido que vamos a hacer esta tarde es hablar primero de los aspectos generales del secreto, de una noción que curiosamente tiene muchísima relación con el secreto, que es la privacidad, la familia como un sistema, que es la teoría de Murray, las consecuencias del secreto, cómo se transmiten los secretos, los instrumentos para descubrir secretos, entre ellos me extenderé un poquito en el genograma, si se han de revelar los secretos y bueno, me dedicaré un poquito más de tiempo a dos tipos de secretos que me parece que merece la pena detenerse, que son los secretos sexuales y los secretos en torno a los sentimientos. Con respecto a los aspectos del secreto, pues bueno, vamos a ver los significados, el contenido, la ubicación y las características. Los significados en el diccionario, como secreto aparece que puede significar una ocultación intencionada, aquello que se desconoce o aquello que aún está por descubrirse. Todos estos denominaciones del secreto van a influir en la familia. El contenido del secreto puede ser un hecho, puede ser un sentimiento, se puede ocultar un sentimiento y puede ser una conducta. Luego, con respecto a la ubicación del secreto, puede ser que sea individual, que no se comparta con nadie, que se confíe solo a una persona, pues bueno, es infiel con su marido y se lo cuenta a su mejor amiga solo, con la promesa de que no trascienda. Que todo un grupo conozca un secreto y que solo lo conozcan uno o dos miembros del sistema, y que bueno, que uno o dos miembros, por ejemplo, pues cuando alguien tiene cáncer y a alguno de los hijos más pequeños no se les dice el diagnóstico de su madre, ¿no? Las características del secreto nos centraríamos en que el secreto puede ser o saludable o tóxico. No todos los secretos son nocivos. La familia necesita y las personas necesitamos cierta, como he dicho antes, intimidad y no ser testigo, como decía ayer Chus en la película de Almodóvar, ¿no? Que soy testigo de Jehová y no puedo callarme absolutamente nada, ¿no? La mentira puede ser un instrumento de supervivencia, un instrumento de adaptación. Entonces vamos a ver la diferencia. Hay secretos saludables, tanto individuales como generacionales, quiere decir que, por ejemplo, que la pareja tenga secretos o que los hermanos entre ellos tengan secretos suele ser saludable. Lo que no sería tanto es que lo tengan la madre con la hija y el padre no se entere. Quiere decir que esto sería transgeneracional. Es decir, que los hermanos se compinchen entre ellos puede estar bien y que la pareja tenga su intimidad y que haya cosas que no trasciendan a los hijos. Hay otros secretos que protegen el sistema.
y que a lo mejor, pues bueno, si uno en época nazi oculta que es judío, puede ser más beneficioso que decirlo. Y hay otros secretos que son divertidos, pues como los Reyes Magos o las fiestas sorpresas de cumpleaños o estas historias. Con respecto al secreto tóxico, tiene varias características, y es que se oculta, está prohibido saberlo y provoca sufrimiento en un miembro de la descendencia. Esto lo veremos, que es lo más curioso de un secreto tóxico, cómo salta a diferentes generaciones. Los secretos nocivos están en torno a los orígenes, a lo que tiene que ver con el nacimiento, con la muerte o con lo sagrado. Con respecto a los orígenes, pues pueden ser la adopción, puede ser a veces un secreto, el ser hijo ilegítimo, que mi padre no sea mi padre y sea mi padrastro, las mujeres, las muertes tempranas de niños, los abortos, matrimonios anteriores, que a veces no se dicen, casarse embarazada, la orfandad, la infertilidad, la sexualidad, la vergüenza étnica, la vergüenza racial y, como novedades de nuestra época, pues la fecundación in vitro empieza a serlo. Y en los donantes de semen suele empezar a ser un secreto. Con respecto a la muerte, un duelo no realizado, la locura o la enfermedad, el alcoholismo, la sobredosis, los suicidios, los asesinatos, la muerte violenta, la mutilación, ingresos en psiquiátricos, el sufrimiento y el dolor. Suele ocultarse. Bueno, y con respecto a lo sagrado, la forma de cada uno orar o la moralidad y la hipocresía, todo lo que tenga que ver con lo pecaminoso o no pertenecer a lo mejor a lo que se considera la religión correcta. Cuando hablo de los secretos pierdo a veces la voz. Esto es un síntoma. Los secretos abarcan, como ya he dicho antes, sentimientos y conductas y hechos, pero también pueden abarcar pensamientos extraños, aparentemente extraños, y también hechos que se nos reproducen en la vida compulsivamente. Esto es muy interesante. La hija de Luisa no para de mentir en el colegio. A sus amigos les hace gracia esta necesidad de mentir por tonterías. Pero su madre, separada, le pide que no cuente a nadie la presencia en casa de Antonio, que es su secreto, un hombre casado con el que tiene relaciones desde hace más de 7 años. Luisa sospecha que su padre también tuvo un amante durante años. Pablo se siente agobiado. Está suspendiendo todo en el colegio. Tiene pesadillas por las noches. Sus padres no ven el momento de decirle que realmente su padre biológico fue el primer marido de su madre. Isabel le dice a su familia que tiene que madrugar para irse de excursión. A las 8 le ingresan en el hospital para hacerle una biopsia de hígado. Le diagnosticaron el VIH hace 5 años y tiene que tomarse la medicación a escondidas. A Carmen la mandó su madre a buscar a su hermano. Eran casi las 3 y no había venido a comer. Al salir de casa, un chico en una moto le dice que la lleva. A ella le encantan las motos, aunque su madre no la deja subir. El chico se la lleva a un descampado, la ata y la viola. Cuando ella le dice que solo tiene 11 años, se asusta y la suelta. Llega a su casa llorando y le dice a su madre que es que está preocupada porque no ha encontrado a su hermano. El padre de Alejandro lo deja en el cole y se va corriendo, porque le dice que tiene muchas cosas que hacer y llega tarde al trabajo. Lleva más de 10 años en paro. La mujer de Antonio le dice que abra la puerta de la habitación, que ya está bien. Lleva 2 horas dentro. Él se masturba compulsivamente mientras visualiza pornografía en su ordenador.
Todo este tipo de secretos son una pequeña muestra de lo que pueda aparecer en consulta o lo que muchas veces podemos conocer a través de amigas o nosotros mismos. El origen de muchos problemas psicológicos está generalmente detrás de un secreto, y una patología grave puede llevar también un secreto oculto. Todo lo que se sale de la norma, de lo social, puede ser causa de secreto, y por lo tanto el secreto va cambiando culturalmente. Quiere decir esto que, pues bueno, hace unos años a lo mejor tener un hijo soltera pues era, bueno, un caos para una madre. Sin embargo, pues bueno, culturalmente ha cambiado, y esto, tener un hijo fuera del matrimonio, ya no es causa de secreto. Sin embargo, las enfermedades mentales, las depresiones, las toxicomanías, los medios de comunicación le han cambiado su carácter individual y le han dado un aspecto más social, con lo cual ya no se tienen que ocultar, ya no son tan vergonzantes. El sentimiento precisamente de vergüenza que causa el secreto es lo que hace que lo tengamos que ocultar. Aparecen nuevos secretos con las nuevas épocas, como he dicho antes, por la fecundación in vitro o el SIDA. El desempleo hasta hace poco era un tremendo secreto. Lo que ocurre, bueno, que como ahora hay tanto parado, pues a lo mejor se normaliza la situación, ¿no? Y ya empieza la gente a poder decir que está en paro, porque hay muchísima más gente. Pero es algo que también yo he comprobado que muchas veces la gente lo mantiene en secreto, se avergüenza de ello. Como os he dicho, a ver, perdón, es que si me pierdo luego. A ver, sí. Como os he dicho, la privacidad es un aspecto muy interesante para entender lo que es un secreto, ¿no? Entonces, digamos que la privacidad, el secreto nos da poder, nos da una capacidad de protección y nos protege del enjuiciamiento de los demás. No, todo ser humano tiene derecho a la privacidad. El pudor nos hace que es como, bueno, una alerta para que nosotros nos podamos proteger de la invasión de los demás. Digamos que la privacidad es el ámbito del secreto natural, y el secreto oculto es cuando hay una violación de la privacidad. Es muy curioso esto. Quiere decir que precisamente tenemos que ocultar porque nuestra privacidad ha sido violada, no se ha permitido. En las familias donde hay secretos, la privacidad no se respeta. Asuntos privados, bueno, pondré como, antes de comentar esto, ¿no?, que la función de la privacidad es guardar también nuestra libertad. Yo recuerdo que cuando ocurrió lo del caso de las niñas de Alcácer, salió un reportero de la televisión autonómica en la fábrica donde trabajaba la madre de Anglés, que no sé si os acordáis, que era el violador de las niñas de Alcácer, y entonces se presentaron sin que esta mujer supiese absolutamente nada de lo que había hecho su hijo, con las cámaras, diciendo que su hijo era un asesino, que qué opinaba y qué tal. Bueno, fue realmente angustiante ver a la mujer cómo se tapaba la cara para poder preservar su intimidad, y cómo, bueno, me molestó tanto que llamé a Canal Nou. Y la recepcionista decía: ¿pero qué está saliendo en el telediario? Estamos recibiendo un montón de llamadas. La gente le había molestado muchísimo esta conducta obscena del reportero, de no tener ningún respeto a la intimidad de esta persona y a su propia angustia y a su propia tristeza. Son asuntos privados la muerte, la pena, las intimidades sexuales entre la pareja,
la vergüenza y el fracaso. Mirad, porque no sé por dónde voy. A ver. Bueno, como os he dicho, cuanto más se respete y se honre nuestra necesidad natural de intimidad, menor será nuestra necesidad de guardar secretos. Es importante que los niños a cierta edad tengan pestillo en su habitación o puedan hacer sus necesidades o ducharse sin que a la vez estén entrando o saliendo el padre, la madre o los demás hermanos. Es curioso como en las familias donde hay secretos normalmente estos límites no se tienen. El pudor nos protege de que se acceda a nosotros cuando no lo deseamos. Nos avisa de cuándo se está violando nuestra intimidad. Como os he dicho, el pudor es como el instinto, igual que para comer tenemos el hambre, para la sexualidad la libido. El pudor nos protege nuestro espacio vital, nuestra necesidad de intimidad. Los aspectos que la privacidad protege son los temas relacionados con el ciclo de la vida humana: la comida, la excreción, la sexualidad, la reproducción, el nacimiento, el sufrimiento y la muerte, nuestra individualidad y el sentido del yo y el ámbito de lo sagrado. Muy bien. Sin el pudor que salvaguarda nuestra intimidad, no tenemos el límite de la privacidad. Y entonces nos tenemos que defender mediante secretos. Es decir, la falta de intimidad es lo que nos lleva a los secretos. La privacidad se escoge mientras los secretos se necesitan. Como he dicho, los secretos tienen que ver con la perversión de la privacidad. El pudor preserva la necesidad de intimidad y la violación de nuestra intimidad provoca vergüenza y la vergüenza los secretos. Para entender... A ver, es que llevo aquí un lío. No sé si me falta... Vale, nos quedamos ahí. Para entender los secretos tenemos que entender también el sistema familiar. Hay muchos terapeutas, el primero es Bowen, que habla de que la familia es más que la suma de las partes. Esto también lo defienden los terapeutas sistémicos, también lo defienden los psicogenealogistas. La totalidad de mi realidad va a estar influenciada por los acontecimientos que yo he vivido, por todos los que no recuerdo que están en el inconsciente y por varias generaciones, 3, 4, algunas veces dicen que hasta 7 generaciones. Freud nos habla ya de esto en un texto del Moisés y el monoteísmo. Dice, es probable que la vida mental del individuo no solo se componga de lo que él experimente, sino de toda una herencia arcaica. Dicha herencia arcaica no solo abarca inclinaciones, sino también contenidos ideológicos, rasgos de recuerdos y de la experiencia de generaciones anteriores. La familia madura podrá desarrollar ante cualquier crisis o cualquier angustia, permite resolver los conflictos y que sus miembros se puedan independizar, que puedan crecer, que puedan separarse de la familia. La familia disfuncional no permitirá que sus miembros se separen y ante la angustia creará reglas más rígidas. Otra teoría es que como la familia es un sistema,
Todos los miembros conocen los secretos, aunque no sean conscientes de que los conocen. Quiere decir, esto es muy interesante, como en el inconsciente, aunque sea algo ocurrido hace 3 generaciones o hace 2, y aunque jamás se haya hablado de ello, está. Y lo curioso es que una forma de mostrarlo es que una generación posterior se realiza el secreto en la propia vida. Quiere decir que si mi padre fue adicto al sexo, y esto es un secreto, compulsivamente un hijo puede tener el mismo problema de infidelidades compulsivas, aunque nunca se haya hablado de eso en la familia. Por ejemplo, ¿no? Hay una transmisión multigeneracional. Vale. Hay un terapeuta, Walter Thomas, que, bueno, tiene una tabla muy peculiar que me ha llamado la atención. Yo no la he podido contrastar mucho en la clínica porque lo he leído hace poco, pero me pareció muy curioso y lo he estado, bueno, comprobando desde hace un par de meses. Y bueno, parece que tiene cierto sentido. Me resultó curioso y por eso os lo he traído. Él habla un poco de la personalidad y la conducta social y cómo se ve afectada por el lugar que yo ocupo en mi familia, ¿no? Pues él habla de que el primogénito, la familia es un núcleo de supervivencia. La familia está creada también para la productividad. Entonces toda esta carga generalmente la lleva el primogénito, la necesidad de continuidad y de supervivencia. El primogénito tiende a reproducir principalmente los secretos del padre, no importa que sea hombre o mujer. En segundo lugar, el hermano que está en segundo lugar es el primero en enterarse de los secretos de la familia en general y sobre todo los relacionados con la madre. En tercer lugar, el hermano tercero se involucra en los secretos del matrimonio. Y el cuarto lugar, el hermano cuarto, es el que su autoestima depende más de la felicidad de la familia y le repercuten más los secretos compartidos de toda la familia. Me pareció curioso y lo estuve pensando en mí misma, en gente que conozco y en algunos pacientes que llegaron, y bueno, no está mal, ¿sabes? Contrasta, suele coincidir. Luego, cuando hay más de 4 hijos, el quinto empieza otra vez como si fuese el primero, el sexto como el segundo. Si es primogénito puede tocarle la lotería de todo. Perdón, si es hijo único, puede tocar todos los números. En caso de mellizos, el que nace primero se podría considerar primogénito. Si las familias son ensambladas, quiere decir que hay hermanos de un matrimonio y de otro, los que van primero son los primogénitos y se cuenta igual. Entonces, bueno, me parece interesante esta teoría. Bueno, con respecto a las consecuencias del secreto, para Jung no hay nada que tenga mayor influencia psicológica en los hijos que la vida no vivida del padre o de la madre. La primera consecuencia, que ya os la estoy nombrando, del secreto es su tendencia a la repetición. Lucía se queda embarazada a los 14 años. Tiene una niña a la que le da... Tiene una niña y la da en adopción, pero se siente desolada y atormentada. 10 años más tarde, nos anima en la fiesta. Bueno, intento leer por encima de la música. 10 años más tarde se casa y tiene otra niña, Lucía. Aún conserva su secreto y se promete que su hija, Silvia, jamás tendrá que pasar por lo que ella.
Para ello controla de sobremanera el desarrollo de la sexualidad de Silvia, llegando a veces a una moralidad rígida. Se hace miembro de una iglesia en la que los sermones del párroco versan sobre el fuego del infierno, la condena y la maldad de la lujuria y del placer de la carne. Silvia sigue creciendo y siente terror por el sexo. Durante su adolescencia reprime su sexualidad con severidad. Hacia los 25 años se casa siendo virgen y durante los 8 primeros meses de su matrimonio padece una vaginitis. Con la ayuda de una terapia puede empezar a tener relaciones sexuales. Tiene una hija y se promete que no la educará como su madre la educó a ella. Silvia es bastante permisiva con su hija Beatriz y le cuenta lo maravilloso y lo fantástico que es el sexo. Beatriz empieza a tener experiencias sexuales de muy joven y a los 14 años se queda embarazada. Una amiga la ayuda a abortar, pero se siente horriblemente culpable. Oculta su secreto a todo el mundo, se casa y promete que su hija jamás tendrá que pasar por lo que ella pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Es un caso real, y así hay un montón. Cuando se niegan hechos traumáticos y se convierten en secretos ocultos, las generaciones siguientes se ven afectadas. Sufren aislamientos, miedos patológicos, obsesión por la muerte, conductas anormales alocados, intentos de suicidio. Según Pauline Boss, mantener un secreto oculto supone engañar crónicamente, tener que utilizar evasivas protectoras, tener que utilizar una fachada muy rígida. Necesitas un distanciamiento emocional, inhibe la espontaneidad en la comunicación y la persona que oculta el secreto no está nunca realmente presente. Esto es una sensación, ¿no?, que yo he tenido con algunas personas que sé que tienen un secreto potente y es como si estuviesen idas en muchos momentos, como si estuviesen ausentes. Y a veces el secreto no es de ellas, puede ser de una generación anterior, pero también tiene ese aspecto de muy poca presencia. El impacto de los secretos ocultos, por un lado, también nos dan poder sobre los demás, nos van devorando la vida, nos producen confusión y desconcierto, nos obligan a consumir toda nuestra energía en proteger nuestra individualidad, nos aíslan, destruyen nuestra confianza, honestidad y reciprocidad. Los secretos ocultos son causas de muchas disfunciones en la familia. Determinan la manera en que la familia percibe las cosas. El otro día, en uno de mis cursos, que es un taller de escritura terapéutica, ¿no?, que hacemos ejercicios para aprender a través de la escritura, bueno, pues hacer terapia. Hicimos un ejercicio para descubrir los secretos. Vamos a hacer un taller aquí en el colegio dentro de poco, creo que me lo han puesto en abril, sobre los secretos de familia. Entonces, bueno, hicimos un ejercicio que consistía en poner 5 cosas, os lo digo porque es muy curioso y si queréis lo hacéis en casa. 5 cosas que jamás haría tu padre y 5 cosas que jamás haría tu madre. Si no salen 5, pues 3, 4, 2, ¿no? Y luego desarrollábamos un cuento sobre exactamente lo contrario. Quiere decir, pues uno decía, mi madre jamás se emborracharía. Y luego, pues, escribía un cuento donde su madre cogía y se iba de juerga y cogía... Bueno, además de pasarlo muy bien, nos dimos cuenta cómo la percepción está alterada en la familia. Hay cosas que no se pueden ver.
Crean y mantienen crónicamente altos niveles de ansiedad. La necesidad de ocultar un secreto, quizá la toxicidad del secreto está en la necesidad de ocultarlo, y es más potente conforme más carga emocional suponga el tener que ocultarlo. Si es una chorrada, pues no me supone ninguna carga emocional, pero si es proporcional a la angustia que yo siento y la carga emocional que tiene el tener que ocultarlo. Mantienen encadenados a los miembros de la familia y, desde luego, el que aíslan al que no guarda el secreto. El otro día me comentaba una paciente que no sabía su hijo que era gitano. Está trabajando con ella para que le informe a su hijo de su propia raza, porque encima venía con gracietas de chistes de gitanos a su casa, y aparte ponerle los pelos de punta a su madre, pues bueno, no tenía ninguna idea de que él era gitano. Lo ha hecho, lo hemos trabajado, se lo ha dicho, y me decía, ¿sabes? El otro día con su primo, creo que hay un programa, yo veo poco la tele, que es Palabra de Gitano o algo así, pues dice que lo vio todo contento diciendo todos los primos, Palabra de Gitano. Pues bueno, hasta ese momento él no se había podido integrar, ¿no? Aísla al que no sabe el secreto. No se puede comunicar con fluidez. Impide que la familia pueda resolver los temas del pasado, menoscaban la confianza y la fiabilidad, son causa de confusión y desconcierto y refuerzan los procesos disfuncionales en la familia. Limitan la capacidad de pensar e imaginar, producen una sensación de pérdida ambigua. Limitan la capacidad de pensar porque es que estamos siempre centrados mirando solo un lado, con lo cual las otras alternativas se descartan. Son el campo de cultivo de conductas obsesivas compulsivas, hacen que se establezcan conductas rígidas y roles en la familia y dividen a la familia. Con respecto a las disfunciones en casos de abusos, bueno, establecen toda una gama de respuestas como la represión, la negación, la anulación sensorial, y hacen que las víctimas dirijan su dolor y cólera hacia sí mismo o lo proyecten sobre los demás. Bueno, ¿y cómo se transmiten los secretos? Pues, ¿cómo es posible que pasen sin ser dichos de una generación a otra? Hay varias teorías, pero ninguna lo suficientemente completa para que podamos entenderlo. Yo las voy a comentar, pero realmente ni juntándolas todas se puede explicar cómo será a través del ADN. Puede una cosa completamente oculta saberse literalmente en el inconsciente. Muchas veces los secretos aparecen en los sueños. Entonces, la teoría de la comunicación no verbal, pues hay muchos autores que, bueno, que se han dedicado a estudiar cómo nos comunicamos a través de todos los sentidos, no solamente con el lenguaje. Esto lo conocemos todos. Y cómo se crean ciertos patrones que los niños pueden captar. Había una paciente mía que cuando me hablaba de cómo le pegaba a su marido o le maltrataba, esbozaba una sonrisa extraña que no era coherente con el contenido de lo que me estaba transmitiendo, y era una sonrisa así maléfica, una sonrisa que enseñaba ligeramente los dientes y que a mí me daba un poco de yuyu, de miedo, ¿no? Me deriva a su hijo al cabo de unos años porque tiene una crisis de ansiedad. Cuando me llega el chiquillo había sido una atracadora a mano armada, su mamá no sabía nada, por supuesto, se había puesto para hacer esto hasta aquí de cocaína, y cuando me lo contaba ponía la misma sonrisita enseñando los dientes.
este tipo de cosas son las que se aprenden y se captan de alguna manera, ¿no? Hoy que es el Día de la Mujer, ¿no? Y que, bueno, pues hay tanto problema con las mujeres maltratadas. Yo tengo mujeres maltratadas en mi consulta de vez en cuando, ¿no? Y hay veces que hay juicios y, bueno, puede ser que algunas veces hayan falsas denuncias o no falsas denuncias, pero hay algo que tienen en común todas las mujeres maltratadas, y es que tiemblan de miedo, literalmente. Otro día le tuve que decir a una: te pongo la estufa porque parece que tienes frío, pero lo que tienes es miedo, ¿verdad? Y me dijo: pues sí, siento un miedo atroz. Lo confundía con el frío. Esto es comunicación no verbal. Es muy interesante que cuando hagáis terapia os percatéis. O sea, si tienes un paciente que al hablar de ciertos temas altera la respiración, yo se lo señalo. Es importante. Igual que si notas que hace así o le duele el cuello, ¿no? Si cambia el tono. Y es importante señalárselo, percibir cómo van cambiando las posiciones, cómo va cambiando el resto de los sentidos, y si tú sientes algo, también tenerlo en cuenta y en muchas ocasiones decírselo. Me ha impactado mucho esto que me has dicho, porque muchas veces lo sentimos. Yo no trabajo con diván ya, ni trabajo con mesa, trabajo cuerpo a cuerpo con el paciente, y es muy interesante todo lo que se capta, no solamente lo que me dice, sino la terapia es una comunicación de inconsciente a inconsciente, puedo captar muchísimo más. La segunda teoría es saber y elegir. Saber, ya sabemos y elegimos de una forma inconsciente, ¿vale? Freud es el que descubre el inconsciente y sabemos que hay cosas de las que no tenemos conciencia. Es muy interesante ver cómo nuestra elección de pareja es inconsciente. Muchas veces tengo parejas que me viene el marido, me viene la mujer en la consulta, y hago los árboles genealógicos que luego veremos el genograma. Impresionante cómo mi pareja viene a completarme de alguna manera. Como dice Bert Hellinger, la pareja me da una oportunidad para sanar, aunque tenga una relación que haya sido tortuosa, tendré que aprender de esa relación, porque si no muchas personas repiten y repiten y repiten la relación tortuosa. Entonces es una oportunidad para ver qué tengo detrás en mi sistema. Cada uno lleva a la pareja y a su mochilita puesta. Entonces la elección, Freud descubre el Edipo, y la elección de pareja parecía que elegíamos a alguien que tenía rasgos familiares, alguien que nos resultaba familiar. Pues es impresionante cómo elegimos a alguien que tiene antecedentes familiares similares. Impresionante. Yo eso lo compruebo. Y cómo es posible que una pareja, por ejemplo, tanto él como ella, sus madres habían sido dadas a cuidar por la familia paterna y no habían vuelto a ver a sus propias madres. Detalles así. Ellos no saben esto. Sin embargo, a lo mejor están en un pub y uno en una punta y en otro, y se atraen. Como muchas veces víctima y maltratador se atraen, y una mujer repite varias parejas maltratadoras, y te aseguro que un maltratador en un principio puede ser encantador. No le dice ole, le da la bofetada, sino en un principio puede ser encantador, pero qué casualidad que siempre va a parar a lo mismo, ¿no? Yo trabajaba en una ONG y era la psicóloga, pero luego ahí habían actividades, con lo cual, pues bueno, veía a los pacientes comiendo o haciendo otras actividades, y era curioso cómo se juntaban por diagnósticos. Los neuras con los neuras, los psicóticos con los psicóticos, se daban los telefonitos y se iban al cine.
Es algo así. Nos atrae algo inconsciente, que no tiene solo que ver con que mi padre era bajito y me gustan los hombres bajitos o los ojos azules. Esta sería otra de las teorías. Luego la teoría de la cognición, bueno, que funcionamos con esquemas, que los esquemas nos indican lo que puedo, lo que no puedo percibir y que estos esquemas los captan los niños. Pero sigo diciendo que son teorías que ninguna por sí sola completa cómo narices salta el secreto de una generación a otra. Quizá la teoría de los campos morfogenéticos, que es muy novedosa y que es la teoría de Rupert Sheldrake, que habla de que hay un campo energético. Quizá lo interesante, que esto también se ve en el tema de las constelaciones familiares, si alguno las conocéis, es que parece ser que el inconsciente no está aquí metidito en nuestra cabeza, sino está en un campo. Somos capaces de captarlo. Igual que, no sé, las ondas del teléfono móvil me llegan a mi móvil y las ondas van por ahí. Pues probablemente el inconsciente está en un campo. Entonces, este hombre llega a la conclusión de que cuando las pautas de conducta recién aprendidas por una especie determinada alcanza cierto umbral, dicha conducta se transmite a toda la descendencia de la especie en cuestión, de tal forma que las nuevas generaciones ya habrán adquirido dicha conducta sin necesidad de pasar por todo el proceso de aprendizaje de la generación anterior. ¿Vale? Él, creo que por un ejemplo, no me ha dado tiempo, pero creo que lo recuerdo, que habían unos monos en una isla que para comer unas batatas se las lavan en el mar. Y así le quitan la pelusilla o no sé qué y aprenden a que las comen muchísimo mejor lavándolas, ¿no? Pues lo curioso es que esta conducta aprendida en un primer momento se la enseñan unos a otros, pero luego de alguna forma se hereda y la misma tipo de monos que vivía fuera de esa isla empiezan a hacer la conducta sin haberla visto nunca. ¿Vale? Se refiere a esto. Lo pasado a la familia, lo que parece ser es que la familia actúa como una especie y si hay una conducta que se aprende rápidamente, puede transmitirse. Esta conducta puede ser adaptativa, puede ser positiva o esta conducta puede ser nociva. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para desvelar secretos? El genograma lo vamos a ver, pues la escritura es fabulosa, los dibujos en terapia, la interpretación de los sueños y de otras manifestaciones del inconsciente, ya que el secreto en el inconsciente está. El análisis de nuestras fantasías. Es curioso como yo siempre tengo un tipo de fantasías que me acompañan en la vida y muchas veces son mías, íntimas, no se las digo a nadie más. Los hechos que repito en la vida. Por ejemplo, es curioso que siempre elija parejas que me ponen los cuernos, o es curioso que siempre elija, como hemos dicho, parejas que, ¿sabes? Son hechos que siempre acabe enfadado con mi jefe y ¿sabes? Ciertas pautas que se me repiten en la vida constantemente. Es como un espejo que me está mostrando que hay algo, ¿vale? Y las constelaciones familiares, que personalmente me parecen una técnica impresionante, ¿no? Que muy novedosa y que tiene un poder terapéutico tremendo. Entonces vamos a hacer 2 talleres, me han aprobado aquí 2 talleres en el colegio, uno de constelaciones, creo que es para septiembre, y otro de secretos familiares, para que utilicemos estas técnicas. A mí me parece que los psicólogos tenemos que aprender vivenciando, que si no sabemos cómo enfrentarnos a los secretos de nuestra propia familia, es difícil que podamos hacer que un paciente lo haga con las suyas, ¿no? Esto es un genograma sin datos,
Quiero decir, no he puesto nombres, pero veis, es un árbol genealógico, tiene estructura de árbol y nos pone información. Lo de dentro son las edades. Cuando hay una crucecita es que ha habido una muerte. Fijaros, por ejemplo, cómo en la tercera generación muere una señora a los 48 años, un señor a los 44, una generación más para arriba, otro a los 44, otra a los 46, o sea, otro a los 44. Hay una tendencia a la repetición, por ejemplo, de la muerte. No me acuerdo porque aquí no veo, que está muy chiquitín, cuál era la causa de la muerte, pero otra de las cosas que suele aparecer es que estos acontecimientos vitales se dan en las mismas fechas o a las mismas edades. Entonces, esta forma global de ver mi sistema es muy interesante para trabajar en terapia. Me sirve como diagnóstico, pero me sirve también como intervención terapéutica ya, porque la haces con el paciente. Entonces, a la vez que la haces, lo ves. Tiene una lectura vertical y otra horizontal. Es decir, vemos los acontecimientos vitales que le han ocurrido a lo largo de su vida, pues que tienen que ver con su ciclo vital, las muertes tempranas, las separaciones. Estos símbolos, pues bueno, en el taller ya lo veremos, van indicando si están casados, si están separados. Luego estos otros signos de ahí, por ejemplo, que hace así una raya, es que hay mala relación. Si hay un corte, es que hay ruptura. Esto sería la forma, bueno, también se puede ver de forma horizontal, como he dicho, y vertical, ver la relación que hay o la repetición de una generación a otra. Los acontecimientos que recoge el genograma: nacimientos, muertes, casamientos, uniones, separaciones, abortos, muertes a causa del embarazo o el parto, suicidios, traumas personales, exilios. Bueno, todo lo que pueda ser trascendente o traumático. Y es impresionante cómo parece, cada uno viene convencido de que es muy normal que a lo mejor en su familia que hayan suicidios en las familias. No, es que esto es de la tuya. O que hayan una caterva de abortos. No, es que ese es tu sistema, que tienen o muertes de niños tempranas. Es muy curioso como ver que en una familia se dan unas cosas y en otras se dan otras. ¿Vale? También, sí, hay un genograma, digamos, estructural, que se ve la anatomía del sistema familiar, todo lo que es el árbol, y que sería objetivo, que sería en qué fecha ha nacido, cómo se llama, qué estudió. Digamos, estos datos objetivos, si yo se lo hago a un hermano o a otro, tendrían que ser exactamente iguales. Sin embargo, el genograma funcional, que es el mapa de relaciones, la visión que tendría cada miembro de la familia podría ir cambiando. ¿Se han de revelar los secretos? Sería el siguiente punto, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Porque seguro que cada uno está pensando ya que algún secretito tiene en su familia, o algún secretote, o más de uno. ¿Qué hacemos? Hay un autor, porque nadie está, bueno, yo creo que no hay que ser rígidos y decir hay que revelarlos todos, no hay que revelar ninguno, como hemos dicho antes, o hay que ser testigo de Jehová, como decía en la película de Almodóvar. No digo más que la verdad, toda la verdad, pues igual no. Entonces hay un autor que se llama John Bradshaw, que habla de las categorías del secreto, para ver cuáles es interesante revelar y cuáles no, ¿no? Porque posturas, como he dicho, muy moralistas o rígidas o extremas, pues tendríamos que ver
caso por caso. Pero, por ejemplo, él habla de secretos de primer grado, segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Los de primer grado y segundo grado sería necesario revelarlos siempre. No quiere decir esto que una confrontación a lo bestia pueda ser necesaria, pero quiere decir que en un proceso terapéutico sería interesante poderlos revelar. Tienen que ver los de primer grado con la actividad delictiva, como homicidios, torturas, incendios provocados, terrorismo, secuestros, atracos, violencia racial, homofobia, tráfico de drogas, robo, estafas. Los delitos sexuales entrarían aquí también como primer grado: violación, incesto, abuso, torturas, prostitución, pornografía infantil, victimización, malos tratos y suicidio. Como segundo grado tendríamos los adictivos, el abuso de sustancias, trastornos de la alimentación, que también está considerado una adicción, la adicción a alguna actividad, al trabajo, al amor, al sexo, a la pornografía, a la ludopatía, y cuestiones relacionadas con el nacimiento y la identidad. La adopción, la fertilidad in vitro, la paternidad, los hermanos perdidos. Todo el mundo tiene derecho a saber sus orígenes, por esto está incluido esto en los secretos de segundo grado. Con respecto a los secretos de tercer grado, elementos familiares que atrapan se referiría pues a los vínculos encubiertos que hay, a veces las alianzas entre una madre y un hijo, los triángulos, estos vínculos transgeneracionales que son encubiertos y que en el fondo lo sé y lo oculto. Los secretos de la pareja, si es una pareja que es homosexual o gay o lesbiana, la infidelidad, el matrimonio por embarazo, el aborto, el desempleo, y los referentes al sufrimiento, enfermedad mental, discapacidad física, negación de la muerte y la enfermedad. Los intelectuales y la espiritualidad, la homofobia, los prejuicios raciales. Entonces, este tipo de secretos de tercer grado se dirán dependiendo de la situación. Como, bueno, pues a veces se cree que es mejor ocultar la enfermedad a uno de los miembros de la familia. Bueno, depende de qué enfermedad o depende de qué. Y depende de la edad que tenga ese miembro. Generalmente suele ser más beneficioso no ocultar la verdad. Pero a lo mejor hay niños pequeños que, bueno, que no están preparados para recibir cierta información, ¿no? Entonces habría que, igual que la infidelidad, por ejemplo, habéis visto que aparece como secreto de segundo grado y aparece como secreto de tercer grado. Si es una conducta adictiva al sexo, quiere decir que son infidelidades compulsivas, pues generalmente trascienden a la siguiente generación. Si es un caso de infidelidad, pues dependería del caso, del cómo y del por qué, ¿vale? De la cuestión cultural, de la familia también en concreto. Y los de cuarto grado, lo mismo. Sería cuestión personal el decirlo o no decirlo, y estos secretos son individuales. O sea, solo van a perjudicar a la persona que los sufre, como son la vergüenza, tener miedo y disimular, sentir culpabilidad, ansiedad, estar deprimido y no decirlo. Y la vergüenza cultural contextual, pues alguna vergüenza con el aspecto de mi cuerpo, ocultar mi nivel socioeconómico o mis estudios, la inadecuación social, la vergüenza étnica, la crisis espiritual o religiosa, ¿no? Son cosas que van a perjudicar principalmente a la persona que oculta el secreto, y bueno, lo que le va a provocar es una carga emocional. Hemos dicho que depende de la carga emocional, va a tener más repercusión en que sus hijos a lo mejor no entiendan muy bien cuál es la conducta de esa madre o de ese padre que tiene
este comportamiento. Vale. Y por último, comentaros, bueno, pues que los secretos en torno a los sentimientos son bastante peculiares, son un secreto. Todo lo que yo no admito, todo lo que yo no siento, va a repercutir en mis hijos y en generaciones posteriores. Yo he percibido como muchas veces, si la tristeza que siente el paciente cuando viene a la consulta no se justifica con lo que tiene alrededor en su vida, esa tristeza es sistémica, tiene que ver con algo anterior. ¿Vale? Si la culpa o la vergüenza que siente el paciente no se justifica con ningún hecho que está aconteciendo en su vida, es que viene de generaciones anteriores. Entonces, todo duelo no realizado y bloqueado, toda vergüenza no sentida, pasa a las generaciones siguientes, ¿no? El otro día, supervisando un caso en el grupo de supervisión de casos que tenemos, contaba una paciente un caso de un trastorno de la alimentación y una paciente que decía sentir mucha rabia, creo, y era triste, y culpa, y creo que había otro sentimiento también, ¿no? Entonces no se justificaba con los hechos que rodeaban su vida. Haciendo el genograma, supervisando los acontecimientos vitales de esta paciente, bueno, pues mi alumna transmitió que había tenido un accidente en la moto, el padre y la madre cuando eran jóvenes, y que el padre había salido ileso, pero a la madre le habían amputado una pierna. Entonces, bueno, ni jamás esta señora expresó en su casa la rabia que le tenía el marido, que por culpa del viajecito se había quedado con una pata de menos, ni el señor había expresado jamás la culpabilidad de haber dejado a su mujer coja. Parecía que no se llevaban muy bien, pero esa pierna los tuvo que mantener juntos toda su vida. Y su hija hizo un síntoma tremendo, como es una anorexia nerviosa. La rabia está muy relacionada con la anorexia, con los trastornos de la alimentación. Nuestros sentimientos son nuestra potencia natural. La rabia es nuestra fuerza. El miedo es un discernimiento prudente para saber cuando hay un peligro. La tristeza es la energía que nos ayuda a separarnos de las cosas, a hacer los duelos. El pudor, como he dicho, delimita y protege nuestro espacio. La curiosidad y el deseo nos proporcionan la energía para explorar y para expandirnos y crecer. Y la alegría nos permite celebrar la satisfacción de nuestras necesidades. Tenemos que permitirnos vivir las emociones, que tomen cuerpo, respirarlas y vivirlas. Si no, nos las llevamos a la chepa y una de dos, o nos causan dolores de cabeza, de espalda, síntomas, o van a repercutir en las generaciones posteriores. Como he dicho, la rabia secreta tiene muchísima influencia en los trastornos de la alimentación y provoca problemas sexuales, también problemas psicosomáticos y dolores. Bueno, tenía más ejemplos, pero yo creo que es interesante que pasemos a comentar y simplemente deciros que, por ejemplo, Jung ya habla de esto, ¿no? Jung habla de que todo lo que nosotros no queremos ver de nosotros lo ponemos en la sombra. Nuestras actitudes extremas pueden significar que hay algo que necesitamos ocultar, que hay algo que no podemos ver.
Generalmente esto que yo tapo de mí, por ejemplo, yo me creo muy generosa y el egoísmo está mal visto y me pienso que no lo tengo. Pues no hay egoísmo sin generosidad. Además, esto que no soporto de mí es lo que no soporto muchas veces de los demás. Todos somos capaces de cometer actos violentos porque la violencia es una necesidad para la supervivencia. Es decir, yo parezco muy tranquilita, pero que alguien toque a mis hijos o que entre en mi casa podría ser capaz de matar. Es decir, yo tengo que reconocer que tengo la furia para poderme defender como persona en un momento dado. Y no solamente la tranquilidad. Muchas veces lo que ocurre es que si a lo mejor mi abuelo no tuvo límites, yo luego tengo unos límites extremos. Y pasamos al polo opuesto. ¿Vale? Entonces, hemos de poder vivir nuestras emociones. Y luego, bueno, hay una regla encubierta en la familia con secretos ocultos, que es no sentir nada. Pero hay una regla no encubierta que es muy curiosa, no sentir rabia. No se le deja a los niños que se enfaden. No se tolera la rabia. Generalmente cuando no se tolera la rabia hay secretitos por ahí. Bueno, el último secreto eran los secretos sexuales. Si queréis lo comentamos en la tertulia. Y simplemente para finalizar deciros que no nos enferma lo que hay, lo que ha ocurrido. Nos enferma el no admitirlo. Nuestra familia es la mejor porque, entre otras cosas, es la única que tenemos, es la nuestra. Entonces, ante esto lo que tenemos que saber es tomar lo que nos da la familia, aceptarlo todo, lo bueno y lo malo, para así poder crecer y poder distanciarnos un poco, pero no es distancia física, sino es distancia que me permita crear mi propio sistema y madurar. Vale, pues muchas gracias y si queréis pasamos a comentar algunas preguntas. No sé si hay micro, pero yo creo que nos podremos entender. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muy bien, sí. ¿Puedes levantarte un poquito y así oigo mejor? Que hay un aspecto que no he entendido bien, que tenía que ver con la diapositiva en la que hablabas de los aspectos que la privacidad protege. Decías aspectos de la alimentación, Sí. Vale, sí, los aspectos que la privacidad protege son parecidos a los que luego, si no, aparece el secreto. Tenían que ver con aspectos como la alimentación, que es decir, por ejemplo, el comer es algo privado, aunque sea una cuestión social. Por ejemplo, todos los rituales de los trastornos de la alimentación son súper secretos. Es decir, todo lo referente también a las, pues bueno, a la liberación de necesidades, como ir al váter, al cuarto de baño. Lo referente también a la sexualidad, al nacimiento, a lo que ronda el nacimiento, ¿no? A la enfermedad, a la muerte, a la vergüenza. Si yo tengo dolor, no me apetece que me vean. Si yo estoy llorando en un funeral, la muerte de alguien íntimo, muchas veces cuando es una persona pública dicen que no vengan las cámaras, ¿no? Que queremos que el funeral sea privado porque a nadie le gusta que le estén mirando cuando está llorando. Son estos aspectos de la privacidad que necesitamos un espacio. Si esa privacidad no es respetada, tengo que utilizar secretos. Si mi familia no respeta esa privacidad, si en mi sistema constantemente se está violando esa privacidad, va a ser un sistema que se proteja a través de los secretos ocultos. ¿Contesto a tu
Muy bien. Sí, una de las dos. Sí, yo quería preguntarte, cuando has hablado de los secretos de tercer grado, ¿De tercer grado? ¿a qué te referías con elementos familiares que atrapan? ¿Qué tipo de secretos son esos? Sí, se refería a estas reglas encubiertas como la triangulación, pues que a veces cuando la angustia entre la pareja es muy grande, ¿sabes? Pues se utiliza uno de los hijos, eso se llama triangular. También las lealtades transgeneracionales, que es decir, que en vez del padre y la madre tener una alianza, se utiliza a uno de los hijos. Pues bueno, todo ese tipo de reglas ocultas de la familia en realidad se saben y se utilizan. Me refería a eso. Muy bien. Sí. María, lo que se ha visto, lo que hemos visto en clínica y en las constelaciones, por ejemplo, es que el sistema protege los secretos, ¿no? Es prudente, por llamarlo de alguna manera, es saludable, es sano tratar de indagar los secretos, o es bueno dejar que el sistema los proteja y simplemente incluir al que esté excluido, esto, pero dejar que el sistema los proteja. Sí. Por eso he dicho lo de este autor que habla de los secretos de tercer grado, de primer grado, para saber algunos, sí, pero es verdad, en la técnica de la constelación es impresionante cómo de repente sacas un problema y aquello no se mueve y es de un espesor tremendo y estamos ahí 2 horas y generalmente es que has topado con un secreto. Entonces la historia es que no, el sistema no te deja. Y luego es curioso como los representantes, no sé si todo el mundo ha visto aquí una constelación, los representantes luego me vienen y me dicen, ¿sabes que pensaba que yo no era hijo de este padre? O cosas así, pero tampoco se han atrevido a desvelarlo ahí delante de todos. Y es personas que no tienen una pauta de di o no digas. Entonces, mira, yo creo que muchas veces el enterarte de un secreto alivia mucho, ¿vale? Pero es traumático. Entonces, por ejemplo, de los abusos sexuales que no hemos nombrado, cuando hay un tema muy traumático no se puede confrontar, ¿vale? Yo tengo pacientes que a lo mejor las ha violado su padre, y esto no me lo han dicho en la primera sesión, ni es bueno que lo digan. ¿Por qué? Porque a estas personas se les ha violado también su intimidad. Entonces lo que yo tengo que crear en la terapia es un espacio con intimidad, con confianza. Y cuando me viene por primera vez una persona, no me conoce. Entonces es curioso como yo en algunos casos lo he sabido porque eran personas derivadas y a lo mejor he tenido una hermana y sabía que el padre había abusado. Pero no sé, ¿y qué esto de tu papá no me lo cuentas? No, ¿sabes? Que decir, y es curioso como la persona tarda varias sesiones en podérmelo decir y nosotros como terapeutas tenemos que respetar eso. Esto es poquito a poco. Luego a veces ocurre que, por ejemplo, el incesto, la energía traspasa varias generaciones. Yo puedo tener la intuición de que he sido abusada y puede ser que haya sido mi abuela, pero que esa sensación, esto lo he tenido casos, entonces te llegan con la duda, yo no sé si ocurrió, no ocurrió. Puedes trabajar la hipótesis que fue en una generación anterior, en vez de decirle, no, seguro que tu padre se pasó 100 pueblos. Es decir, no, porque fijaros, cuando más malo es el perpetrador, más víctima es la víctima. Y para sacarla del hoyo tengo que equilibrar. Bert Hellinger dice que hace mucho daño los terapeutas que criminalizan excesivamente al perpetrador, porque entonces la víctima nos cuesta muchísimo más trabajo recuperarla. Es un poco extraño lo que os digo, pero tiene que haber cierta alianza con el perpetrador,
porque al fin y al cabo es una incongruencia. La víctima quiere a su padre. ¿Sabes? Y entonces lo más duro para una persona así es que sentir que su padre no la quería. Entonces, con lo que tú me he ido un poco, vuelvo, ¿no?, a ¿se dice o no el secreto? Yo creo que depende del caso, tenemos que ir poco a poco. Por ejemplo, en estos casos tenemos que conseguir que la víctima la disociación emocional la pueda volver a tener. Quiere decir que muchas veces se bloquean emocionalmente y no sienten ni rabia ni enfado, pero tampoco alegría. Entonces es necesario quizá para curar un poco la herida que esto se reviva, pero cualquier cosa traumática se tiene que trabajar con mucha delicadeza. Ahora, yo sí que percibo que cuando se descubre un secreto hay un alivio, pero también te digo que a veces estamos tocando el secreto y un paciente interrumpe las sesiones porque tiene una lealtad al sistema tal que su inconsciente le prohíbe topar con eso. Sí. Pero de alguna forma también se infla el sistema cuando se desvela, pues que ya no pasa a las siguientes generaciones. Cariño, no te he oído, a ver, no te entiendo bien. ¿Que sí? Sí, si en un momento dado esto de que el secreto alivia, ayuda a que no pase además a las siguientes generaciones. Efectivamente. Sí, yo pienso que sí. Lo que estamos viendo es que cuanto más cosas resuelve la madre y el padre, emocionalmente, cuanto más miedos resuelve, pues eso se ahorran sus hijos. De todas formas, esto nos genera una psicosis un poco a las madres, decir, ay, que no le pase nada a mis hijos, ¿no? Por eso os he dicho en un primer, para finalizar, no me enferma lo que hay, me enferma el no aceptarlo, ¿vale? Si yo puedo entender que hace años a la mujer se le trataba como se le trataba y se veía normal la violación por parte del marido, ¿sabes? Es decir, y bueno, casi todas las familias tenemos secretos. Es decir, pero en un momento dado, si yo me horrorizo y me asusto muchísimo, va a influir. Pero sí que es verdad que cuando yo puedo investigar a través de estos ejercicios, si yo quiero ver los secretos de mi sistema y darme cuenta de algunos que hay, viendo mis fantasías, viendo mis sueños, viendo mis conductas repetitivas en mi vida. Y descifro los secretos, y es una forma de que las siguientes generaciones, de que yo deje de repetir y que mis hijos dejen de repetir. ¿Si había otra mano? Sí. ¿Qué opinas, María, de cuando un niño desvela consulta un secreto familiar a solas? Sí, sí. Pues mi madre se emborracha o mi padre se discute todo el tiempo y habla con los papás después de lo que ha planteado el niño y lo niega. O sea, en realidad no le han dado secreto, pero la familia no lo ve. O no lo ve o lo niega. Lo que pasa, fíjate, que si yo quiero ayudar a ese niño, para mí los menores van antes. Es decir, a mí cuando me viene alguien y quiere que trate a su hijo, digo, vale, bien, trato a adolescentes o en un momento dado nanos. Si veo que es un problema de aprendizaje o algo así, pues derivo a un experto, yo me encargo más de la parte emocional, ¿no? Pero yo creo que hay que aliarse con el resto del sistema primero, porque si yo no respeto a ese padre o a esa madre, aunque se emborrache, y lo estoy descalificando, aunque sea en mi inconsciente, yo no le estoy dando al niño los pilares que necesita. Puede ser que necesite protección, es decir, a lo mejor tiene que ser una cuestión de servicios sociales, si en un momento ves que hay una barbaridad y tienes que dar parte. Pero por otro lado, si se puede trabajar un poco,
Confrontar algo así a los padres cuesta un poquito. Yo intentaría que no se fuese, si tú te enfrentas demasiado, los padres se te van a llevar al niño y no lo vas a poder ayudar. De todas formas, nosotros no salvamos a nadie, que esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Es decir, que si un terapeuta se plantea que tiene que salvar, pues está apañadito. Es decir, podemos ayudar a que la familia saque recursos para que su disfuncionalidad mejore, ¿vale? Entonces, yo te recomendaría no enfrentar demasiado a los padres con esos temas que niegan, y ir trabajando, dando vueltas, porque si no, lo que van a hacer es llevar al niño a otro terapeuta que no les enfrente directamente o que no resuelva nada. No sé si... No es fácil, ¿sabes? Pero lo que yo tengo claro, que cuando era más rígida, ¿no?, y me mandaban a un nano y decía, pues yo trabajo con el niño y no con los padres quieren meterse ahí. Entonces tú tienes que llegar a ciertos pactos y, existiendo el secreto profesional, desangustiar a los padres, porque si no, no vas a poder continuar con el trabajo. Y de vez en cuando citarles y trabajar con ellos. Sabes que yo muchas veces digo, vale, sí, veo al nene, pero yo lo que quiero es sacar al nene y traerlos a ellos, ¿sabes? Entonces eso, y además eso es un giro que suele funcionar fenomenal. Con la excusa del niño trabajas con ellos, pero si los confrontas mucho desaparecerán. Sí que es verdad que hay que proteger al menor. De todas formas, hay veces que realmente no lo ven. Yo he puesto un secreto de segundo grado, las adicciones. Hay gente que abusa del alcohol y no se considera un alcohólico, y todos los demás lo ven, pero la persona, hasta que no toca a fondo, no lo ve. No sé si te ayuda mucho. ¿Alguna pregunta más? Cuando esa familia la que desvela el secreto a uno de los miembros que no lo conoce, ¿hay que tomar algún tipo de protección? ¿Hay que hacer las cosas de determinada manera? A ver, repítemela más despacito. Cuando es la familia... Un miembro de la familia que es el único o es desconocedor de un secreto de segundo grado, y es la familia la que decide comunicarle la información a esa persona que no la conoce. Habría que utilizar algunas precauciones, Depende de segundo grado. Claro, depende del secreto. ¿Podrías decirme, lo dices en general o estás pensando en alguno? Pues si me lo dices, yo creo que ilustra más, sin decir nombres. En el caso de un joven de 29 años que no conoce que su padre realmente no es su padre. Vamos, tóxico al máximo. Claro. Tóxico al máximo. La familia se está planteando El decírselo. Va a ser un shock. Quiero decir, pero es que si no se dice es peor. Va a hacer... Mira, yo trabajé mucho tiempo con enfermos de SIDA. Entonces, bueno, sigue siendo un secreto tener el VIH. Y ayudaba a los jóvenes a poder decir a sus padres que tenían la infección, porque bueno, si ya era angustioso tener la enfermedad, lo más angustioso era no poderlo decir a los amigos, no poderlo decir a los padres, no poderlo decir a nadie, ¿no? Entonces, para poderlo transmitir, poco a poco buscaba alianzas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo un caso así, que no es una paciente, es una conocida, que yo le he recomendado que haga el favor de decirle a sus hijas que su padre no es su verdadero padre, sino es de un matrimonio anterior. Entonces, por ejemplo, aquí son 2 hijas, yo lo que le he recomendado, son 3 hijas, una que sí que es de los 2 y 2 que son de un matrimonio anterior. La primera, las 2, primero hizo síntomas, la más pequeñita, ahora está haciendo síntomas a lo bestia, la del medio, y la mayor está más estable. Yo, por ejemplo, le he recomendado que se lo digan primero a la mayor y que veamos qué reacción tiene, para luego
con la mayor y la mediana, que están muy unidas, que ayude también a decírselo. ¿Sabes? Entonces yo este tipo de alianzas con el SIDA lo hacía. Por ejemplo, pues que lo contase primero a una hermana, que lo dijese primero a un amigo y viese la reacción, para que así confiase y se diese cuenta de que no pasa nada. Aquí solo hay uno. No hay vuelta de hoja. Tendría que ver el caso. Tendría que ver el caso. Si quieres me llamas y lo supervisamos. ¿Vale? Es que es relativo, no es absoluto, pero lo que sí que en este caso es muy importante es que se lo digan. Padre se toma la decisión de hacerlo. Sí, De hacerlo ya. ya, Entonces, muy bien. no es un caso, son los familiares, cariño. Sí, sí, sí. Está ahí ya. Entonces, Bueno, quizás si les angustia mucho podrían llamarme. Puedo hablar con ellos sin compromiso, aunque sea por teléfono. ¿Vale? Sí. ¿Cómo plantearías un caso parecido al que ha comentado ella, pero con un niño de 8 años, que no sabe que su madre es la que considera su hermana? ¿Su madre es su hermana? Menudo cacao. Quiere decir, como el orden en el sistema es imprescindible. Solo tengo un lugar en el mundo. Si estoy fuera de él, estoy descolocado. El genograma que os he enseñado antes es interesantísimo. Yo no puedo hacer de madre de mi madre, no puedo hacer de madre de mis hermanos. Yo tengo un lugar y he de sentirme pequeña con respecto a mis padres, grandes con respecto a mis hijos. Entonces, mira, yo te recomiendo que hay bastantes manuales y quizá eso también te serviría a ti para informar a los hijos sobre la adopción. Esto es un tema más currao. Entonces yo creo que hay libritos que tal, está en una edad que es buena para poderle decir la verdad. Con 29 años él ha pasado un poquito ya el arroz, pero con 7, quiere decir, con 29 años, pero no es tarde, quiere decir, nunca es tarde. nada más es muy curioso porque realmente en este hombre ya se ha ido viendo a lo largo del tiempo como ha ido buscando un padre realmente. Es que siempre, es que es un conocimiento inconsciente, de que esa persona no es su padre realmente. totalmente. Lo van a aliviar, ¿sabes? Lo van a aliviar. Mirar, te queríamos proteger, yo por ejemplo podría ser, te queríamos proteger y nos hemos dado cuenta que tú en el fondo sabes y estás angustiosamente buscando a un padre. Hemos pensado que a lo mejor queriéndote proteger y beneficiar te estamos perjudicando. Queremos decirte esto. ¿Y te arriesgas a que se cabree? Pues sí, pero es peor las otras. Con el niño de 7 años está bastante a tiempo. Entonces, es importante que sepa quién es su madre. Su madre no es su hermana. ¿Y qué llama? Mamá a la abuela. Claro. No. Porque la hermana es autista y lo rechaza. Tiene otro hijo que también está en acogimiento y a ese sí que lo acepta, pero a este hijo lo rechaza porque yo creo... La hermana, la madre rechaza al hijo porque es autista. No, porque lo tuvo con la expareja de su madre, la de la abuela. Claro. Y no sé si fue... Sí, pero ¿qué le está diciendo? Al llamarle hermana, ¿quién es una madre hermana? La hija del padre. Es decir, en el fondo, en el equívoco, le está desvelando el secreto. ¿Entendéis? ¿Sabes? Entonces, ¿de quién fue su padre? Pues ya habrá tiempo de decírselo. ¿Sabes? Pero ¿quién es su madre? Yo creo que lo deben de hacer ya.
Cuando tú has dicho eso, yo he pensado en un incesto. Vale, es el padrastro, pero es parecido, que es una hermana madre. Pues una hija del padre, que eso lo han habido y lo hay. Entonces, intentaría decírselo. Son temas delicados, no son fáciles. Sí. Cuando en una familia es un secreto parecido, pero el problema es que el padre no considera que el secreto lo deban saber sus hijas, porque el padre, antes de estar casado con la que es su mujer y la madre de sus hijas, tenía como novia a otra mujer y tuvo una hija con ella, pero la familia de él no lo aceptó y lo obligó a separarse. Es un secreto que sabe todo el pueblo, Menos ellos. menos las hijas. Lo sabe la mujer, lo sabe todo el pueblo, pero las dos hijas no. Una es de cada matrimonio. No. Las dos hijas son de su mujer. Pero tiene una hermana por allí. Sí, una hija anterior no reconocida. Entonces, él considera que sus hijas no lo deben saber. Sus hijas lo saben en su inconsciente y sus hijas harán síntomas. Sus hijas... es cuestión de recomendárselo. Luego hará lo que toda la vida han existido los secretos y toda la vida han existido los síntomas. Es decir, pero seguro que hacen síntomas sus hijas. Lo peligroso es que a veces los síntomas pueden ser muy graves. Es decir, en el caso que yo os he dicho, la hermana mediana quiere morirse. Quiere morirse es que puede hacer un intento de suicidio, pero está muy descolocada. Entonces ya no es el fracaso escolar. La niña pequeña no se podía separar de sus padres, lloraba, tenía terrores nocturnos y no se le podía dejar sola. Pero es que si la adolescente, la mediana, hace un intento de suicidio, no es cualquier broma. Entonces, estas cosas generan síntomas muy graves. Son muy tóxicos. Por lo que dices, María, no solamente la persona que, por ejemplo, en este caso de este chico que no conoce quién es su padre, sino en todo el sistema. ¿Que repercute en todo el sistema? Claro. Pero no puede el hermano, sí que es de los padres. Claro, No sabe, tampoco claro, puede intuir, y claro. los padres Sí, a todos, efectivamente. Cuando hay un miembro descolocado, todos están descolocados. Cuando hay una exclusión, y aquí está excluido el padre verdadero. Y ahí está excluido una primera relación, una primera mujer que tiene lugar y un hermano. Entonces, en ese genograma que yo os enseño, que son como fichitas de dominó, cuando hay un agujero negro, que dice una exclusión, todas las fichas adentro, troc, y se descolocan. Y entonces nadie se encuentra bien. Si le colocas en el sitio, es muy gráfico. Yo esto lo trabajo con muñecos de Playmobil en la consulta. Y los vas moviendo. Cuando lo colocan en el lugar... Le falta a veces hablar a los muñequitos, bueno, es una pasada. Y se sienten bien cuando pones en el orden y metes al excluido. ¿Alguien más creo que quería decir algo por ahí? ¿Sí? Quería preguntar qué decía en cuanto a la repetición en los casos de abuso sexual infantil en la generación siguiente, si tiene que ver con el secreto familiar o tiene que ver con la necesidad inconsciente de la repetición. Exactamente, es difícil saber el por qué y cómo ocurre, pero yo conozco casos de 3 y 4 generaciones de abusos, o sea, de niñas violadas en las 3 y 4 generaciones, ¿sabes? Impresionante. Generalmente las madres que son abusadas tienen un extremo cuidado con las hijas para que no Sí. sea lo mismo, pero justamente casualmente en un momento casi como Sí, consciente cuando sucede, ¿no? Fue a la casa de donde se suponía que podía pasar, de la hija, ¿no? O pasó por al lado, y no sé, una cosa muy consciente así de descuido, cuando en realidad toda la historia Sí, lamentablemente parece que hay una vulnerabilidad al abuso,
Es decir, si está antes en el sistema hay una vulnerabilidad porque vuelve a ocurrir. Entonces, y es así, es tremendo. Lo que yo creo es que hay cierta dificultad al proteger a la hija. Es decir, se le protege de no vayas ahí aterrorizada, pero a lo mejor no se puede hablar y comunicar abiertamente sobre el tema. ¿Entiendes? Es decir, el abuso petrifica, paraliza, es un trauma. Es decir, vosotros habéis visto esos animales, los pájaros, cuando un peligro viene un mamífero y es enorme, a mí me va el corazón a 1000, que eso es, que es la ansiedad, el corazón bombea más, la sangre va hacia la periferia, para que una de dos, o yo ataque o salga por piernas. Cuando el peligro es enorme, yo me petrifico, la sangre se me congela, como esos pajaritos que hacen cac y se quedan así tiesos porque no pueden ni correr ni atacar. Eso es un trauma. Entonces, cuando alguien ha sido traumatizado y se toca ese tema, se queda petrificado, no es capaz de hablarlo bien. Y ese es quizá el problema. El trabajo en la terapia es que realmente pueda hablar de su hija a su hija abiertamente, del peligro y de la necesidad de protección, de que hay hombres malos por ahí, de que esto no se hace, de que ¿sabes? Había un libro de Clarissa, que es Mujeres que corren con los lobos, una analista junguiana, ¿no?, que dice que la abuelita le contaba a los nietos los cuentos siempre light, ¿no? Caperucita nunca se comía al lobo, se encerraba en el armario y tal, y decía, y los nietos acabaron teniéndole miedo a la abuela. Entonces, los cuentos y las historias están para proteger, y realmente el hombre malo existe y hemos de ser capaces de proteger a los niños en un momento dado. Y si hay una dificultad en la comunicación, porque con ese tema yo me quedo así, no puedo correr a salvar a mi hijo ahí, y vuelve, no sé si me entiendes. Es decir, yo digo no vayas por ahí porque es lo que me pasó a mí, pero no soy capaz de hablar de ese tema abiertamente. Sí, pero me refiero a esa cosa de que casualmente por ahí buscaba una pareja que también era abusadora, ¿no? Impresionante lo que he dicho, eso, exacto, y que lo tiene en el sistema. Sí, fíjate, y que se lo mete en casa. Claro, yo lo había visto, trabajé mucho con el tema de los demás, una función de una necesidad de la búsqueda de otro en ese aspecto, ¿no? El encuentro, vincular con el otro en ese lugar. Pero yo lo había visto desde el lugar del secreto, por eso preguntaba cómo lo ves desde el lugar del secreto. Es que es parecido, ¿sabes? La historia es que yo hago una elección inconsciente, y precisamente traigo a mi sistema un abusador. Pero ¿por qué yo tengo en mi sistema abuso? Porque también hubo un perpetrador en mi sistema. Es decir, yo tengo las dos cosas en el sistema. Y es muy curioso, como yo estoy comprobando que la pareja muchas veces me tiene el secreto descubierto que en mi sistema está oculto. O sea, estamos trabajando con parejas que es evidente el secreto en un lado y puedo adivinar lo que pasa en mi sistema por lo que le pasa al otro. No sé si me entendéis, ¿vale? Lo que tiene tapado ella lo tiene el descubierto, y lo que tiene descubierto él lo tiene tapado ella. Y va y tiene lo mismo. No puedo dar solución a todo esto. Quiero decir, es algo complicado
Lo que yo sí que creo es que haciendo consciente lo inconsciente, como ya decía Freud, se sana bastante. Y haciendo consciente el secreto, se sana bastante. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, ha sido una tarde intensa. He estado muy a gusto con todos vosotros y hasta la próxima. Muchas gracias. Dime, cariño. Claro. Y aquella la fastidia. Sí, mira, ¿sabes lo que ocurre? Que lo peor para una hija es que su padre esté descalificado. El padre y la madre tienen que ser dos pilares fuertes. Mientras ella no corra un peligro, se acostumbra a convivir. Es más, sí. Es una niña muy Mira, yo creo que el no perder el contacto a no ser tiene que perder el contacto. No, a ver, yo que pierdo el contacto no, porque creo que es bueno. La familia es es bueno y necesario. Yo creo que etiquetar al padre. no sé qué. Mira a ver si hay algo más también que te hable, que te diga. Claro, porque no quiere. Ella no quiere que yo me entre. Claro. Porque uno le dije, si quieres venir yo creo que yo te quiero traer a la familia de vuelta. Disculpa. ¿Quieres llamarme? ¿Sí? Dime. ¿Quién? Ah, cariño, no vamos a esquiar, no van los chiquillos. No vamos, Bonico, es que me pillas trabajando. Luego te llama Carles, ¿vale? Un beso. Pero ella lo que no quiere es que yo me enfrente a él, porque si no me responde, ella no se conoce. Pero cuando quiera, eso alguna vez me preocupó el contenido, pero me faltó. Pues lo hablamos con calma, si quieres, ¿sabes? Porque de entrada yo lo que te digo es que es importante que las figuras del padre y de la madre estén, ¿sabes? Entonces mira, tú no vas a cambiar que tu ex beba más o menos, o que sea impertinente, que decir, por eso a lo mejor te separas porque tú no la aguantabas, pero claro, ella es su padre y no tiene otro. Claro, eso. ¿Sabes? Claro, pero yo lo que quería, digo, para, como es mi hija, parece que objetivo. Ya, pero ¿qué andas diciendo? No, es que lo que tienes es un problema con la bebida, ¿sabes? No sé, que lo comprenda, que no
no se altere, no lo sé. Bueno, tú di, tu papá es bueno, lo que pasa es que a veces dice esas cosas porque tiene un sentido de humor. Dice sí, dice, pero es porque se pone nervioso. Pues eso, ella misma se lo dice. Ella misma se lo dice. Ella se lo- De todas formas, si necesitas que lo veamos con más calma, ¿sabes? Pues bueno. Pero yo sí viese que a lo mejor ella la viese más afectada por... Sí, yo sí que estaría al tanto de cómo te va, cómo juegas, pero es lo que tú Ella habla más dices. con la novia de mi hermano pequeño que conmigo. porque Por así eso te no iba a decir que a lo mejor un tercero puede ver si todo va bien ahí. Por ejemplo, yo eso sí que vería, si tú la ves muy nerviosita y hay algo así, de que todo vaya bien, protegerla de alguna manera, porque la verdad que